Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver si acabamos juntos la semanita. Hoy es día 15 de agosto del 2025 y aquí ahora son las 17:08 en España, en Baracaldo. Bueno, hoy si oyen un ruidito de fondo es el ventilador, que lo tengo aquí justo al lado, porque es que hoy hemos alcanzado el pico de los 40 grados. Y gracias a Dios que en los próximos días va a ir descendiendo, ya mañana a 30 y después poco a poco hasta los 25, que es la temperatura más habitual por aquí, que es una temperatura que suele ser muy templada tanto en invierno como en verano. Bueno, en invierno más fresca, pero es raro bajar de los 15 y eso. O sea, la verdad que en el norte de España es una zona ideal para vivir en cuanto al clima, aunque tenemos las cuatro estaciones y a veces tenemos frío y a veces tenemos un poquito de calor, pero tenemos las cuatro estaciones. Bueno, pues anunciarles lo que veremos para el lunes, Dios mediante. Continuaremos con la leche de la palabra de Dios, el estudio de la leche de la palabra de Dios del doctor Stephen Jones en Hebreos 6 del 1 al 2. Y vamos ya hoy a finalizar esta parte que hablaba sobre los bautismos y demás, ¿no? Perdón. Sí, eso es. Y para la semana siguiente, pues estaremos. Me he confundido, yo creo, ¿no? Un segundito, por favor, que lo voy a mirar. Bien, pues efectivamente, me estaba confundiendo. Lo que veremos para el lunes, Dios mediante, es de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal 3. Veremos no malverse en esta pandemia, no se precipiten, no sean emocionalistas. Y va a versar en torno a un vídeo que salió, donde salían varios presidentes, sobre todo latinoamericanos, y este es el presidente del Paraguay, salía también el del Salvador, Bukele, y otros, como todo mezclado hay, y era un poquito pues para eso, para no dejarse engañar. Y bueno, será un artículo breve, a un vídeo de 10 o 15 minutos, o 20, por ahí andará, que es el que veremos el lunes, Dios mediante. Bueno, y ahora nos vamos a lo que les estaba anunciando para el lunes, que es lo que nos toca por hoy. Es de la leche de la palabra de Dios en Hebreos 6 del 1 al 2, que vamos a terminar con esa parte del bautismo, y después entraremos ya en otra sección. Esto termina esta sección donde estábamos hablando de los bautismos o de los lavamientos, que habla Hebreos, de los lavamientos o baptismos. Bien, parte tercera. Vamos con la parte tercera, que el bautismo representa muerte y vida, pero especialmente la vida, la resurrección. En la ley de leprosos se le ordenaba al sacerdote mojar, y es la palabra tabal, con B grande o B alta, mojar tabal, el ave viva en la sangre del ave que era inmolada sobre el agua corriente. Levítico 14:6. Los tratamientos de las dos aves representan la muerte y la vida, pero el ave viva en particular se correlaciona primero con Cristo, que resucitó de entre los muertos, y en segundo lugar con el leproso sanado. Tienen que recordar que las dos aves, así como los dos chivos, nos hablan de la primera y de la segunda obra de Cristo, de la primera y la segunda venida de Cristo. En la primera obra, el Señor viene a expiar o cubrir, tapar el pecado,
pero no lo aparta, no lo quita. Y en la segunda el Señor ya viene así como la paloma era soltada a campo abierto y el segundo chivo era llevado para Azazel al desierto, o sea, era quitado de ahí del medio, pues así Jesús en la segunda venida viene a realizar eso que es quitar el pecado. Es importante que tengamos en cuenta esto, porque son dos venidas. Cuando se dice consumado es y que todo, cuando el Señor dijo consumado es en la cruz y que todo estaba realizado, se refería en todo a la primera obra de Cristo. Pero viene la segunda obra, donde el Señor viene ahora de la tribu de José, ya sabe que aparece en Apocalipsis con una túnica bañada en sangre, que es la misma túnica que José llevaba teñida en la sangre que mataron del cabrito, del cordero que mataron los hermanos para engañar a su padre. Bueno, pues dicho eso, avanzamos. El foco principal del bautismo es la vida, no la muerte. Por eso también había que matar a la primera ave en una vasija de barro sobre agua corriente viva. El bautismo en agua se centra en la vida, no en la muerte, contrariamente a la forma de pensar de muchas personas. Nuevamente, cuando Israel celebró la Pascua en Egipto, la atención se centró en la muerte del Cordero, mientras que su cruce, es decir, el bautismo del Mar Rojo, se centró en la vida. Cuando Eliseo le ordenó a Naamán, el leproso sirio, que se lavara, la palabra rachat, en el Jordán 7 veces, en Segundo de Reyes 5:10, Naamán se sumergió, ahí es la palabra tabal, 7 veces en el Jordán, conforme al dicho del varón de Dios, Segundo de Reyes 5:14. Esto probablemente indique, dice el doctor Jones, que Rachaz y Tabal tengan el mismo significado, sean sinónimos. Pero lo más importante para nuestro propósito es mostrar que Naamán actuó de acuerdo con la ley de Levítico 14:6, que mandaba pues eso, 7 veces, rociar 7 veces. El ave viva era sumergida, palabra Tabal, y Naamán fue sumergido Tabal en el Jordán. Esto también muestra que Tabal es bautismo y por lo tanto el bautismo está ordenado en la ley de leprosos. Además, esto significa que el bautismo no es necesariamente por inmersión. Tabal se traduce como inmersión en ambos casos, pero sumergir no es lo mismo que inmerger, que introducir completamente. De hecho, pues la paloma no podía sumergirla completamente en la sangre de la paloma anterior, ¿no? Que no había suficiente. El sacerdote no podría haber sumergido la segunda ave en la sangre de la primera ave, porque no hay manera de extraer suficiente sangre de la primera ave, la primera paloma, normalmente, para sumergir a la segunda. Bastaba que el sacerdote aplicara sangre a la segunda paloma para que su bautismo fuera efectivo. Así también con Naamán. Si hubiese sido rociado o hubiese sido sumergido, eso no es lo importante. Lo importante es que se está cumpliendo esa ley del bautismo de Levítico. Cuando Jesús regrese estará vestido con un manto teñido en sangre para significar la vida de resurrección y para identificarlo con José, el único hombre en el Antiguo Testamento cuyo manto fue bañado en sangre. Génesis 37:31. Vino la primera vez de la tribu de Judá para reclamar los derechos de su trono, y lógicamente para expiar o cubrir o tapar el pecado. Vino, pero viene la segunda vez para reclamar la primogenitura de José y para hacer la obra de José, que es producir el hijo varón, el hijo varón, los vencedores, los hijos maduros en plena filiación, que son los que están limpios ya de todo pecado, quitado el pecado. Pero viene la segunda vez, repito, para reclamar la primogenitura de José. Esa es la segunda ave liberada a campo abierto, porque el campo es el mundo, Mateo 13:38, y lo mismo para los dos chivos que les dije antes. Bueno, esta primera parte, como ven ustedes, ha sido bien corta y nos vamos a la parte cuarto, que es el final de los lavamientos, donde vamos a ver que hay 3 bautismos.
agua, aceite y sangre, o agua, sangre y aceite. Hebreos 6.2 habla de lavamientos, la Biblia de las Américas, o bautismos en la King James Version en plural, indicando que hay más de un tipo de bautismo. Había muchas ocasiones en el tabernáculo de Moisés en que los sacerdotes se bautizaban en la fuente, se bautizaban. En la fuente bautizaban sus manos y pies antes de entrar al lugar santo. Éxodo 30, del 18 al 19 dice: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, la palabra rachatz de nuevo, y la pondrás entre la tienda de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Aarón y sus hijos se lavarán, otra vez rachat, las manos y los pies en él. Como hemos visto en la historia de Naamán, el profeta le dijo que hiciera rachatz en el Jordán 7 veces. Segundo de Reyes 5.10, después de lo cual Naamán procedió a sumergirse, ahí es la palabra nipto, con P, nipto, segundo de Reyes 5.14. Esto demuestra que las dos palabras son esencialmente sinónimas. Ambas se refieren al bautismo, por eso los sacerdotes se bautizaban diariamente en la fuente. La fuente o el lavacro estaba equipada con grifos mediante los cuales podían limpiarse echando agua en las manos y los pies. Siguiente epígrafe: purificaciones diarias. Hebreos 6.2 infiere que los creyentes en Cristo deben aprender acerca de tales bautismos como parte de la leche de la palabra. Sin embargo, por extraño que parezca, a los nuevos creyentes se les da muy poca instrucción sobre esto. La instrucción principal, por supuesto, es mostrar que incluso después de que un creyente haya sido bautizado con agua, debe ser limpiado diariamente mediante la oración y el lavamiento de la palabra. Los pies significan el caminar, es un tipo del caminar, y el comportamiento, tanto el caminar como las obras, ¿no? El comportamiento diario. Primera de Juan 1.7 dice: pero si caminamos en luz, como Él mismo está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pablo dice: cada día mueros, Primera de Corintios 15:31. Es decir, ahí ese es el bautismo de fuego, esa es la segunda muerte. Cada día muero. Los que lo pasan en vida y son vencedores luego no tienen que sufrir daño de la segunda fuerte, y los que no lo hayan completado pues tienen que someterse a esa segunda muerte, sufrirán daño de la segunda muerte porque tendrán que completar su bautismo de fuego que no completaron durante su tiempo de vida antes del gran trono blanco. No se necesitaba ser bautizado diariamente, en agua diariamente, sino que diariamente se limpiaba o purificaba con la palabra. Primera de Juan 3 dice: y todo aquel que tiene puesta en él esta esperanza se purifica, así como él es puro. Así como los judíos, después de regresar del mercado, se lavaban las manos antes de comer con otros era un acto de compañerismo. Así también nosotros debemos limpiarnos de toda impureza a través del contacto con el mundo, donde vemos y oímos cosas impuras que contaminan nuestra mente. La diferencia es que somos limpiados por la palabra de Dios en lugar de por el agua, o incluso por la palabra de un hermano. A veces venimos, hemos estado en contacto con el mundo y hay un hermano que nos da una palabra del Señor, que nos habla del Señor, y en ese acto pues somos lavados también. Todas las leyes de purificación del Antiguo Testamento se cumplieron por la sangre de Cristo, pero el lavamiento del agua por la palabra y por el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Todas las leyes de purificación del Antiguo Testamento se cumplieron por la sangre de Cristo, por el lavamiento de agua, por la palabra y por el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Perdón. Como siempre, el principio de purificación siguió siendo el mismo en esta transición
pero el agente de limpieza, junto con su método de aplicación, se cambiaron para reflejar una forma más efectiva. Siguiente epígrafe: bautismo el día de Pentecostés. Después del sermón de Pedro, el día de Pentecostés ordenó a los creyentes que se bautizaran. Hechos 2:31, que dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y aquel día se añadieron como 3000 almas. No se nos dice cómo se bautizaron 3000 personas en un solo día. La propia Jerusalén tenía escasez de agua, tenía solo 2 estanques de agua, el estanque de Betesda de Juan 5:2 y el estanque de Siloé en Juan 9:7. Poncio Pilato construyó un acueducto de 3 millas de largo usando dinero del templo para resolver este problema. Los sacerdotes se opusieron y esto provocó disturbios generalizados en ese momento. Eso nos lo dice Josefo en Antigüedades de los Judíos en el libro 18. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo los discípulos lograron bautizar a 3000 personas, especialmente si todas fueron sumergidas como muchos insisten? ¿No habría llamado esto la atención de las autoridades religiosas? ¿Habrían permitido esto? Si es así, ¿cuánto tiempo les tomaría a 12 apóstoles sumergir a 3000 personas? A cada apóstol se le podrían haber asignado 250 candidatos para el bautismo. Si cada bautismo hubiera durado 2 minutos, habría durado más de 8 horas. ¿Fue eso factible? 3 bautismos. Nos recuerda el día en que Moisés roció la sangre del antiguo pacto sobre el pueblo en Éxodo 24 del 7 al 8. 3 bautismos, repito, siguiente epígrafe. Nos recuerda el día en que Moisés roció la sangre del antiguo pacto sobre el pueblo en Éxodo 24 del 7 al 8. Vamos a poner aquí con mayúsculas lo de antiguo y pacto, que siempre lo ponemos con mayúsculas por seguir la misma táctica. Bueno, entonces tomó el libro del pacto, dice, y lo leyó en presencia del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y seremos obedientes. Ese es el antiguo pacto, la promesa de Dios al hombre de ser obedientes, que luego no lo fueron nunca. Y luego tenemos el nuevo pacto, que es la promesa de Dios al hombre, a la inversa, que Dios pues nunca puede fallar, porque si no pecaría, erraría el blanco, por lo tanto quedaría en pecado, ¿no? Y Dios no puede pecar. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, conforme a todas estas palabras. Hay 3 bautismos: por sangre, por agua y por aceite. El pueblo entró en una relación de pacto con Dios a través de la sangre. Fue limpiado con agua y ungido con aceite. El aceite usado para ungir a los sacerdotes era caliente y contenía canela. Éxodo 30:23. Esto era para simular el bautismo de fuego. Sí, lógicamente que está caliente, era para simular el fuego. El doctor Stephen Young no nos explica aquí el simbolismo de la canela, pero bueno, supongo que lo tendrá. La cuestión es que Moisés roció la sangre del pacto sobre el pueblo. No necesitaba sumergirlos en sangre para que fuera efectiva, ni era práctico asegurarse de que cada persona recibiera al menos una gota de sangre. Quizás solo los pocos que estaban en las primeras filas cerca del que hacía la aspersión, pues lógicamente le caería alguna. Realmente la aspersión de sangre, si es así, según el principio de unidad, bautizar incluso a un miembro del cuerpo era eficaz para el conjunto. Es posible que se haya utilizado el mismo principio el día de Pentecostés. Es posible que los apóstoles hayan rociado agua sobre la multitud de manera colectiva, en este caso no con el hisopo, el hisopo, pero no el hisopo es el que usan los sacerdotes ahora, metálico, que es una borla metálica con un asa, con un mango, que sumerge en un recipiente, en un vaso con agua, y luego la asperge. Aquí lo que usaban es el hisopo, que crecía en los muros, en la pared, en una plaza, que pues George Warnos escribió un librito, un pequeño artículo, algo que se titula El hisopo en la pared, hablando de eso, ¿no?
Es posible que se haya utilizado el mismo principio el día de Pentecostés. Es posible que los apóstoles hayan rociado agua sobre la multitud de manera colectiva. Esto es algo especulativo, por supuesto, porque no se nos dice cómo fueron bautizados. Sin embargo, esto podría explicar cómo 3.000 personas podrían haber sido bautizadas en un día sin interrumpir ni contaminar el suministro de agua de la ciudad. Muy bien, pues esta pone fin a la parte de los lavamientos. Como les dije, hoy ha sido corto, más cortito el vídeo, porque no quiero meterme con la siguiente sección, lo vamos a dejar así. Y ahí vemos, vamos a hablar, esta sección trata de la imposición de agua, y vemos la imagen de Jacob imponiendo las manos sobre los hijos de José y cruzándolas, poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín y la izquierda sobre el mayor de Manasés, cuando debería haberlo hecho al contrario. Eso lo simboliza la bendición cruzada, que Dios nos hace, al bendecirnos, nos capacita para hacer lo que de forma natural no estamos capacitados para hacer. Pues si usted es un miedoso, al Señor lo capacitará para ser un valiente en las cosas del Señor, por decirle un ejemplo. Bueno, eso entonces veremos, como les digo, la imposición de mano del doctor Stephen Jones, y veremos la parte 1, misericordia, juicio y consagración, y no sé, depende de las páginas que abarque este capítulo, pues veamos la página 48, vamos a ver, y veremos la parte 2, la propiedad de Dios y los días de fiesta, la 52, sí, yo creo que veremos esas dos partes. No, y la parte 3 también, porque es muy pequeña, será un vídeo un poco más largo, pero ya terminamos así con esa sección, porque después de esto entramos en la sección de la resurrección de entre los muertos, de dentro de la leche de la palabra. Bueno, pues mis queridos amigos hermanos, terminamos la semana con bien, acalorados, pero con la esperanza de que mañana nos viene ya el refresco. Esperemos que ustedes estén teniendo también un buen clima y disfrutando de lo que les toque, según el Señor, porque todo es bueno, tanto el frío como el calor, lo templado también, en las estaciones intermedias. Así que agradecerle al Señor porque nos da variedad, ¿no? Y bueno, pues me queda despedirles orando por ustedes para que pasen un excelente fin de semana en compañía de su familia, en compañía sobre todo del Señor, en la presencia del Señor, que disfruten, que aprovechen también para alimentarse espiritualmente y que bueno, que se renueven en espíritu, alma y cuerpo para regresar el lunes conmigo y que podamos continuar. Oro también al Padre que les dé salud a todos de tabernáculos, de la gloria de Dios, de la Shekinah en tabernáculos, para que tengan ese entendimiento, digamos, superlativo de la palabra de Dios, que no se puede alcanzar en Pentecostés, porque todavía queda en Pentecostés un velo por cruzar. Pues lo dicho, hasta el lunes, y hasta entonces, como siempre, pásenlo bien.